Hola, en este video trabajamos en las páginas 96 y 97 de nuestro libro de español sexto grado. En estas páginas comenzaremos a trabajar la práctica social del lenguaje número 8, en la cual vamos a adaptar un cuento como obra de teatro. Recuerda que el propósito de esta práctica social del lenguaje es que escribas una obra de teatro a partir de un cuento infantil. Para esto, identificarás las características de cada uno de estos textos, las cuales tendrás que comparar para poder adaptar un cuento como obra de teatro. Una vez concluida, realizarás una lectura dramatizada que compartirás con toda la comunidad escolar. Así que entonces comencemos con lo que conoces. Para que puedas adaptar un cuento como obra de teatro, es importante que recuerdes y utilices los conocimientos que has adquirido en ciclos anteriores. Comenta con tu grupo. ¿Qué diferencias existen entre leer una obra de teatro y un cuento? Y bueno, pues las principales diferencias son, por ejemplo, que la obra de teatro usa el discurso directo mediante diálogos entre los personajes, mientras que la mayoría de los cuentos se narran en discurso indirecto, es decir, en tercera persona. Además, las obras de teatro presentan acotaciones y escenografía, mientras que en los cuentos se usan los recursos descriptivos. Recuerda también que el discurso directo consiste en diálogos precisamente directos entre dos o más personas, mientras que el discurso indirecto es contar lo que otra persona te ha dicho. Ahora bien, ¿cómo se caracterizan los personajes en cada tipo de texto? Y bien, pues en la obra de teatro, los personajes hablan en primera persona mediante diálogos, como lo acabamos de explicar, y en el cuento hablan mediante diálogos o en tercera persona se narra lo que están diciendo y se usan recursos descriptivos, es decir, es el narrador quien nos dice cómo son los personajes, mientras que en la obra de teatro recuerda que se utilizan vestuarios para darle personalidad a quienes participan en la obra. Si te es posible, lean alguna obra de teatro que se encuentre en la biblioteca escolar o la biblioteca de aula. También, si pueden, busquen en otros libros y en Internet. Señalen las partes que conforman el texto. ¿Cómo está organizada la información? Y bueno, pues precisamente en las obras de teatro se hace un listado de los personajes, escenografía y primeras acotaciones. Después, mediante diálogos, se narra la historia. En los cuentos hay un inicio, es decir, hay una introducción a la situación problemática. Hay también un desarrollo, también conocido como nudo de la historia, y un cierre, que es el final de la historia o resolución de la situación. Esta organización la puedes observar de forma más detenida en las páginas posteriores que veremos de tu libro. Así que por lo pronto no te preocupes, y lo primero es que identifiques precisamente que en las obras de teatro, como ya mencionamos, tienen definida una cierta estructura a través de la cual se narra la historia, mientras que en el cuento recuerda que todo ello se hace de forma descriptiva y lo hace el narrador, es decir, quien está contando la historia. Ahora bien, ¿cómo saben los actores lo que tienen que hacer? Y bueno, pues recuerda, en las obras de teatro se usan acotaciones, es decir, se les menciona entre paréntesis qué tienen que ir haciendo o cómo deben ir actuando, mientras que en el cuento se utilizan recursos descriptivos, es decir, se va narrando cómo actúan los personajes sin que directamente ellos intervengan en la historia. Como ejemplo, lean la obra en un acto que se encuentra en las páginas siguientes. Y esto lo veremos en nuestro siguiente video. Así que recuerda estar muy pendiente de cuando salga. Por lo pronto, espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte, compartir este video, dejarme tu like y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.